tenemos que saber qué tipo de magnitudes, y ahí vienen también los múltiplos y submúltiplos, ¿no? De algunas mediciones de la magnitud, ¿no? ¿No? O sea, eléctrico, por ejemplo, voltaje, ¿no? Kilovoltios, milivoltios, ¿no? Entonces, múltiplos y submúltiplos, ¿no? En el peso también, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esas cosas es la metrología, ¿no? La ciencia de la medición, ¿no? Y hay un término ahí, proceso, ¿no? O sea, no lo hacemos en forma, pues, no elaborada, ¿no? Sino en una forma elaborada. Bien. Vamos. Sí, hubo un curso de metrología biomédica aquí en San Marcos, ¿no? El CERCEU, ya hace varios años, ¿no? Entonces el ingeniero Miguel Ángel Castro, que tiene su laboratorio acá en Colombia, ¿no? Con la ISO 17025, nos hizo, fue el encargado del curso, ¿no? Profesor. Entonces le voy a mostrar unos videos en los cuales, por ejemplo, algo normal en un hospital, ¿no? Vendría a ser la calibración en los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, las balanzas. Bien, vamos a ver aquí cómo se calibra, ¿no? Y todo el procedimiento que se hace para ese caso. Entonces, en este caso, la magnitud, ¿no? Es el peso, ¿no? La medida, ¿no? El kilogramos, ¿no? O miligramos. Es una balanza, ¿no? No es una balanza en el laboratorio, es importante porque se va a medir, ¿no? Bueno, creo que yo ahí les he comentado en otros cursos en los cuales la medida es importante, ¿no? Si vamos a medir algo y vas a expresar un resultado como un laboratorio clínico, esas mediciones son importantes para un diagnóstico y eventualmente para ¿cómo se llama? Una medicación, ¿no? Entonces es importante, entonces la balanza se calibra, ¿no? La centrífuga se calibra, ¿no? Entonces vamos a ver ese video para que ustedes se den una idea, ¿no? De lo que es una calibración de una balanza. A ver la práctica de la calibración de una balanza de un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. En este caso, tenemos acá una báscula Lexus de resolución 0,1 gramos que tiene un escalón de 1 gramo y la máxima carga es de 6.000 gramos. Entonces, vamos a empezar, como la máxima carga es de 6.000 gramos, vamos a tomar una carga de excentricidad de la tercera parte, que son 2.000 gramos, y vamos a realizarla en los 5 puntos. Entonces, para esto vamos a utilizar pesas clase M1. Tenemos acá una pesa de 2 kilogramos. Entonces vamos a colocarla en el centro. Me marca 1998,0. Anotamos ese primer valor y después empezamos en los 5 puntos, acá en las 4 esquinas. Vamos acá en la siguiente esquina. Me da 1999, hacemos la anotación. Acá 1998,6. 1997,4. 1998,5 y volvemos al centro. 1998. La idea es que cuando hagamos las mediciones podamos ir que la medición inicial que va en el centro
cuando bajamos los 5 puntos y volvamos a la medición en el centro, sea el mismo valor que nos dio al inicio. Si no nos da el mismo valor, tendremos que repetir nuevamente la prueba. Es importante tener en cuenta que al iniciar antes debemos hacer el cero, ¿sí? Debemos comprobar que ese... Por ejemplo, estamos viendo ahí, eso se llama un procedimiento. Entonces, en un laboratorio de calibración, ¿no? Con la ISO 17025, se tiene que establecer un procedimiento, o sea, todo un diseño, ¿no? De qué cosa es lo que se va a actuar, ¿no? Entonces, lo que está indicando ahí el ingeniero, que es metrólogo, ¿no? En las mediciones, está siguiendo el procedimiento, ¿no? Que está escrito. Por eso se llama proceso, ¿no? En el proceso se especifica, ¿no? Qué cosa es lo que tiene, qué es lo que debe hacer. Entonces, en ese procedimiento va a indicar, ¿no? Hay que hacer la medida central, luego en los 4 puntos, ¿no? En los extremos, y ver la repetitividad de la medida, ¿no? Para encontrar una incertidumbre. O sea, eso está documentado, ¿no? Porque hay que seguir el proceso. Viene otra balanza, de las mismas características, se hace también lo mismo. Entonces, ese procedimiento, ¿no? Sirve para ver, ¿no? Que se cumpla, no importa la marca de la balanza, se cumple el mismo procedimiento y debe dar los valores, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que está cerrado, ¿no? Obvio, porque una balanza, el flujo del aire, ¿no? Produce una variación en la medida. Entonces tiene que estar en un ambiente un poco más aislado, ¿no? No es para todos los equipos, ¿eh? Pero para las balanzas, por ejemplo, sí es importante que esté aislado, ¿no? O sea, que no hay un flujo de aire para que no interfiera y no aumente una incertidumbre de la medición. Entonces, este es digamos, un video de ejemplo de cómo se calibra una balanza, ¿no? Tiene su propio nivel, el nivel, el instrumento de pesaje está totalmente nivelado. Si el instrumento no tiene su propio nivel, debemos utilizar un nivel para comprobar que esté bien el instrumento de pesaje. Lo mismo en cada vez que hagamos esta medición, debemos con carga y sin carga. Medirla con carga, medirla sin carga, para poder, recordemos que la lectura es la lectura con carga, pero la lectura sin carga. Para la prueba de repetibilidad, hacemos el cero. En la prueba de repetibilidad utilizamos la mitad de la carga total o más. En este caso vamos a utilizar En el transcurso del curso, ¿no? Hay una definición importante como es la repetitividad, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que un mismo instrumento, en este caso la balanza, vuelvo a hacer una prueba y tiene que darme los mismos valores. Porque es el mismo instrumento y estamos en la misma prueba. Entonces, esos términos que a lo mejor no son muy importantes en algún momento, en algún tipo de medida, aquí sí son importantes, ¿no? Porque lo que se está haciendo es calibrar esta balanza, ¿no? Este instrumento de medida. Entonces, tiene que repetir la medida, ¿no? Obviamente, si voy a un análisis clínico, ¿no? De alguna muestra, entonces tiene que ser la medida, tiene que repetirse, ¿no? ¿Bien? 4 kilogramos, ¿sí?
se sugiere que sean más de 3 para que sean estadísticamente representativas. Se puede utilizar 5 o 10, no hay ningún problema. 3, 4. ¿Ahora se escucha? Sí, profe. Ok. A 10, más de 10 no vale la pena. Entonces va uno repitiendo con carga y sin carga. Recordemos la manipulación de las pesas, sobre todo este tipo de pesas, debe hacerse con guantes que no dejen pelusa, porque los guantes previenen que uno con la grasa de los dedos se quede pegada y me cambie la masa. Por eso es muy importante la manipulación. Por último, hacemos... Por ejemplo, en este caso, lo que estoy explicando es que ese procedimiento de utilizar guantes, ¿no? Que no permitan un tipo de material, ¿no? Grasa, pelusa, lo que sea, ¿no? También tiene que estar especificado en ese procedimiento, ¿no? La prueba de errores, si acá volvemos a hacer el cero, hacemos la prueba de errores, recordemos que tomamos 5 puntos y un sexto impidiendo el cero y le hacemos de subida o bajada. Acá tenemos, como este es de 6.000 gramos, lo dividimos en 5, nos da 1.200 gramos por cada uno de los pasos. Debemos comprobar que tenemos las pesas de los valores adecuados para poder hacer esto. No tiene que ser exactamente en los puntos, en este caso 1.200, 2.400, 3.600, sino puede ser aproximado. En este caso tenemos las pesas suficientes, entonces vamos a empezar. Empezamos la ascendente, 0, pasamos el 0, vamos con 1.200. Esperamos que estabilice, en este caso 1.198,4. Después vamos a 2.400. Nos da 2.000, digamos que estabilice 2.397,9. Después vamos a 3.600. Entonces vamos 3.000. 600, nos da 3.596,5, después vamos a 4.800, después vamos a 4.800, en este caso nos da 4.795,6, y después vamos a 6.000. Venga. Vamos a utilizar esta de 5, también clase M1, y vamos a colocar esta de 1.000. Nos da 5.995,5. Aquí tenemos la medida. Vamos 5.995,5. Ahora vamos otra vez a retroceder a 4.800. Entonces vamos a 4.800, que nos da 4.796, a 3.600. Nos da 3.597,0. Después vamos a 2.400. Ya 2.398,3, vamos
vamos a 1200. Nos da 1199,4 y después vamos al 0. Y acá nos da 0. Entonces, acá podemos tener la prueba de errores, donde tenemos ascendente y descendente y tomamos nuestros valores. Bien. Pues las balanzas hay varias medidas, ¿no? Primero con una sola pesa, va sumando, ¿no? Como indica, ¿no? Ascendente y descendente, ¿no? Aumentando y luego disminuyendo, ¿no? Entonces, se tiene que repetir la medida, pero eso hay un procedimiento, ¿no? Entonces, ahora, cada laboratorio puede implementar un procedimiento. ¿Se parecen? Bueno, sí, pero depende de cómo lo tomen, ¿no? Qué tipo de lo que se llama patrones tienen, ¿no? En este caso aquí vemos el patrón es este conjunto de pesas, ¿no? Que tienen un certificado de calibración. Por lo que sus mediciones tienen una trazabilidad, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora hemos visto uno de laboratorio, uno básico, ¿no? Vamos a ver, ¿no? De un electrobisturí. Este es un electrobisturí marca Valley Lab, ¿no? Y acá tenemos nosotros un analizador de electrocirugía, ¿no? El patrón era la pesa, ¿no? El conjunto de pesas. Ese era un patrón, ¿no? Con el cual se comparaba, ¿no? Porque calibrar, pues ya hemos dicho, es comparar, ¿no? Comparar esa pesa con el otro. Entonces, eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Y un simulador te entrega, ¿no? Te entrega una señal, ¿no? Y luego hay que, como ejemplo, el EKG, ¿no? Y luego se verifica en el monitor, etcétera, ¿no? Sin embargo, para el ventilador, no es un simulador de ventilador, sino es un analizador. Porque se programa el ventilador y el ventilador te entrega un resultado, ¿no? Todos esos valores se verifican en el analizador de ventilador, ¿no? Y acá tenemos nosotros el electrobisturí, ¿no? El Valley Lab. Y en el lado izquierdo, el analizador de electrocirugía, ¿no? O de electrobisturí. Entonces, se va a programar aquí un valor en potencia, corte o coagulación, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Obviamente va a haber un error, ¿no? ¿Bien? Entonces, hay dos partes diferentes, ¿no? Lo que es, también hay calibración de autoclaves, ¿no? Calibración de lo que vendría a ser centrífugas, ¿no? Pero también hay de ventilación, de monitores multiparámetros, oxímetro de pulso, ¿no? Todo lo que sea eléctrico que se pueda medir, ¿no? Entonces, eso vamos aquí como trabajo, ¿no? Se va a tener que implementar de un equipo en particular cada uno, hacer
un procedimiento, ¿no? ¿Ya? Basados en la metrología, para ver qué parámetros son importantes, ¿no? Y cómo definimos esto, ¿no? Cómo lo medimos. Bien. A ver, veamos el video. Ya está compartido el audio. Sí. Miremos esto. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es el analizar electrobisturí de esos 2300 y cómo se hacen las mediciones sobre un electrobisturí. Analizar electrobiología 2300 tiene unas características que le permiten a uno tener unas resistencias internas. Vamos a encenderlo. Entonces, miremos, acá en la primera pantalla me va a decir cuál es la corriente, cuál es la potencia, qué carga tiene el equipo. Yo puedo cambiar la forma en que miro. Puedo tener acá ya miliamperios, vatios, voltaje pico, cada factor de cresta de carga. Me interesa más tener todos los parámetros al tiempo. Eso ya es a gusto, o puede mirar solo corriente o ya corriente y potencia. Dejemos la casa. Yo quiero cambiar, si quiero cambiar por la resistencia acá en este cambio, voy seleccionando y acá puedo cambiar la resistencia. Tenemos resistencias en de 50 ohms, en pasos de 50 a 50 hasta 750 ohms. ¿Sí? Vamos en este caso, vamos a dejarla con 200 ohms para cuestiones de mirar el funcionamiento. Vamos a conectar, este equipo trae un sensor de corriente entre este punto y este punto y la resistencia variable entre este punto y este punto. Entonces, a mí me interesa que me mida, ¿sí? El sensor de corriente me mida la corriente y fuera de eso varía la resistencia. Entonces, acá tenemos el electrodo activo del equipo, ¿sí? Lo tenemos conectado al electrobisturí. Vamos a trabajar con el electrobisturí Rayleigh por 2. ¿Sí? Entonces, vamos a conectar este electrodo activo que se haga importante utilizar caimanes que haga muy buen contacto con los voltajes y corrientes que se van a manejar. Y vamos a conectarlo acá en el electrodo activo. Y por el otro lado tenemos la parte de la placa, ¿sí? Entonces, yo puedo, acá vamos a conectar la parte de la placa a este electrodo espacio. Vamos a trabajarlo así para que veamos la pantalla. Acá me permite también tener una resistencia fija de 200 ohms y acá la variable. Entonces, para efectos de esto, vamos a trabajar acá, trabajemos corte puro y trabajemos a la máxima potencia, a 300 vatios. ¿Sí? Entonces, ¿qué me interesa a mí? Pues para poder observar los valores tengo esta tecla, entonces acá vamos a accionar y el hold. Esta carga de 200 ohms me dice que tiene una corriente de 1307 miliamperios. Un voltaje pico acá me lo muestra en milivoltios por la bobina que tiene, que hace una reducción, pero son 2796 voltios. Una potencia de 341,8 vatios y un factor de cresta de 2.1. Entonces, ya te pondría las especificaciones del equipo para saber, por ejemplo, en corte monopolar, cuál sería la resistencia en la cara mayor, que obtiene la salida mayor de potencia. ¿Sí? Vamos ahora a mirar uno de coagulación. Bajemos la potencia a 100 para hacer la prueba. 100.
vamos acá y vamos a tomar acá en coagulación. Entonces, mira ya la diferencia, ¿sí? Estamos hablando acá, pues con esta carga, obviamente eso no me da la mayor potencia, pero las mediciones de 75 miliamperios, 1.1 vatios, 633 voltios pico y factor de cresta de 8.4. Vamos a bajar la resistencia, colocarle una resistencia de 100 ohms. Listo, vamos a hacer otra prueba. Acá me dio 104 miliamperios, 1 vatio, 726 voltios pico, 7 de factor de cresta. Entonces, realmente acá puede uno probar, ¿sí?, los electrodistribuidores. Se programa la potencia si es monopolar o bipolar, ¿no? Tanto en corte como coagulación o mezcla, blender, y se mide lo que está programado en el electrobisturí, se mide en el analizador, la salida real, ¿no? Entonces se puede ver que hay una tolerancia, ¿no? Esa tolerancia, ¿no?, es de acuerdo al instrumento, ¿no? El electrobisturí puede tener una precisión, ¿no? Esa precisión 1%, 2%, lo que indique el manual de servicio, es la variación que puede tener ese electrobisturí, ¿no? Entonces, sobre esos rangos, el instrumento está bien, ¿no? Mide bien, ¿no? ¿Ok? Porque está en la tolerancia, ¿no?, en los rangos. Entonces, el analizador del electrobisturí de la izquierda, marca BC Biomedical, justamente te da esos valores, ¿no? Pero no solamente te da esos valores, porque hay otras cosas también, en las cuales, por ejemplo, ha estado indicando la resistencia, ¿no? Entonces, como un electrobisturí, hemos visto nosotros, ¿no?, en el diagrama de bloques, es una corriente funcional, ¿no?, porque pasa por el cuerpo. Entonces, la persona tiene diferentes tipos de carga, ¿no? Entonces, por eso la carga 100 ohmios, 200 ohmios, 300, 400 o de 50 en 50 va aumentando, es una medición que se hace para diferentes tipos de pacientes, ¿no? Todos no tienen la misma carga, ¿no? Entonces, así como cuando vimos ventiladores, ¿no?, el peso corporal, ¿no?, del paciente a la hora de programar no es el mismo, ¿no? El médico programa de acuerdo a una fórmula, ¿no? ¿Bien? Y por eso que acá también se cambia la resistencia, ¿no?, la carga en la cual va a aplicarse la electrocirugía. Y todo eso te permite el analizador verificar todos esos parámetros, ¿no?, y hacer la medición. Entonces luego vamos a ver cómo se puede englobar en un cuadro, ¿no?, y ir anotando las mediciones. Bien, eso es lo que vamos a ir viendo en el curso, ¿no? Pero acá, veamos, este es un ejemplo práctico, ¿no?, de lo que es una medición que tenemos que hacer, ¿no? Y una pregunta sería, ¿hay cultura metrológica en el país, ¿no?, de metrología biomédica en particular? No lo hay, ¿no? Entonces, justamente es necesario, ¿no?, que los futuros egresados como ustedes, ¿no?, vean cómo se implementa esto, ¿no? Porque normalmente, como se llaman los que están a cargo ahora, ¿no?, de las unidades de ingeniería clínica, no están formados en estos temas, ¿no? Entonces, no lo ven solamente como si fuera electrónico, ¿no? Es electrónico nada más, nada que funcione, que prenda, ¿no? Entonces, eso no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pues, en la pandemia, ¿no?, había muchas, ¿cómo se llama?, propaganda referente a que iban, por ejemplo, a un hospital, ¿no? Me recuerdo la Almenara, ¿no? Sacaron diferentes ventiladores que estaban malogrados, ¿no?, y lo llevaron a la Marina, ¿no?, al Hospital Naval, ¿no?
Entonces, cuando fue el presidente, ¿no? Los equipos prendían, claro, pues, pero todos estaban alarmados, ¿no? Estaban con alarma, o sea que el equipo prendía, sí, prendía, soplaba, ¿no? Pero no ventilaba, que ese justamente era el término, ¿no? Tiene que ventilar, ¿no? Tiene que seguir una programación, ¿no? Entonces los equipos que prendan no significa que están funcionando para sus fines, ¿no? Entonces la propaganda era que los equipos, los ventiladores prendían, ¿no? Ya se habían reparado. No era cierto, ¿no? Todos estaban alarmados, ¿no? Entonces significaba que no estaban funcionando pues, en forma adecuada, ¿no? Entonces no se había pasado por un análisis, ¿no? Con un analizador de ventilador. ¿Bien? Entonces, este analizador de electrobisturí, ¿no? Te confirma que el electrobisturí está funcionando de acuerdo a sus especificaciones técnicas, ¿no? Un término es especificación técnica, ¿no? Significa todas sus características técnicas, ¿no? Del instrumento, ¿no? Del equipo biomédico, en este caso el electrobisturí, sus precisiones, sus variaciones, ¿no? Entonces, se puede medir y comprobar con medidas si verdaderamente está en los márgenes a los cuales han sido diseñados. O sea, no es un margen que se nos ocurra, ¿no? Sino un margen especificado, ¿no? En la especificación técnica, ¿no? Una especificación técnica es cómo se compra un equipo, ¿no? Cómo se adquiere, ¿no? ¿Qué necesidad tengo? Ahí están las necesidades, ¿no? Quiero que corte hasta tanta potencia en monopolar, cuánto en bipolar, etcétera, ¿no? Todo eso está en la especificación técnica. Entonces, ¿yo cómo voy a medir? De acuerdo a lo que está especificado, pues, ¿no? ¿Qué rango de tolerancia pongo? El rango del instrumento, ¿no? Si dice más 1%, significa que es más 1 o menos 1, ¿no? Entonces, en ese rango se mide. Si está en el rango, el equipo está perfectamente, ¿no? ¿Y es legal? Sí, es legal, es válido. Ahora, otra cosa está en que este instrumento de medición, ¿no? Que es el analizador de electrobisturí, tenga también su certificado de calibración, ¿no? Entonces, sería válido sus valores, ¿no? Sin ningún problema, y me da todos los parámetros que yo necesito. Lo importante es tener buenos caimanes que me permitan hacer las conexiones que queden firmes, ¿sí? Para poder hacer las mediciones que uno quiere. Ok, ese es un primer video que les tengo ahí para mirar pues, más cómo es la mecánica de lo que es las mediciones que se hacen durante la calibración de un electrobisturí. Como les dice, importante tener en cuenta las especificaciones de ese equipo y cómo, a qué resistencias, ¿sí? Se consiguen las máximas potencias para uno poder, asimismo, el patrón, que es el analizador de electrobisturí, poder colocarlo en esa resistencia para saber si me está sacando lo que es o no me está sacando lo que es, ¿no? Ahora tengo un segundo video, vamos a compartirlo. Este video es del curso que se llevó a cabo en el CERCEU, ¿no? Hace 4 años y medio aproximadamente, ¿no? De metrología biomédica 1 y metrología biomédica 2, ¿no? Como era virtual, se hizo en forma virtual, ¿no? Acá el ingeniero está en Colombia, ¿no? En ese laboratorio, acreditado con la ISO 17025. Vamos, en este segundo video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar la corriente de fuga, ¿sí? Entonces vamos a mirar la corriente de fuga, vamos a ponerlo a rodar. Si está compartido su inicio. Parte de la metrología biomédica
también hay que ver las corrientes de fuga, ¿no? Para parte de la seguridad eléctrica, ¿no? Bien. Y obviamente, ¿no? Un equipo como el electrobisturí, ¿no? Que es un equipo que puede causar daño a un paciente, entonces hay que tener los cuidados necesarios, ¿no? Y la corriente de fuga es importante para en ese caso, ¿no? Ahora vamos a mirar la prueba de corrientes de fuga para equipos de alta frecuencia, como es el caso del electrobisturí. Entonces, ¿cómo es la configuración? Se hacen dos pruebas de corriente de fuga. La primera, se coloca el cable que va de tierra, se coloca una entrada a la resistencia variable, donde mide la corriente. El cable que va al, a la placa, ¿sí? Lo conectamos al otro lado de la resistencia variable. Unimos la resistencia variable con la resistencia fija de 200 ohmios, ¿sí? Y la carga fija de 200 ohmios la conectamos al electrodo activo. Entonces, importante, esto va a la tierra, al pin de tierra que trae el electrobisturí. Entonces, como vamos a medir corriente de fuga, me interesa que veamos la corriente, en este caso acá la tenemos, ¿sí? Le colocamos la carga variable en 200 ohmios, colocamos a máxima potencia en corte y tenemos una carga fija de 200, la carga variable la tenemos también en 200, activamos, y ahí está la medición de corrientes de fuga en este modo. Entonces, este instrumento también te permite calcular la corriente de fuga, ¿no? Y la corriente de fuga, ¿por dónde es que se mide, no? En este caso, de la placa, ¿no? Que es donde se aterriza la corriente funcional, ¿no? Que pasa a través del paciente. Entonces, eso me permite saber, ¿no? Si el equipo está correctamente aislado o no. Porque una cosa es una corriente de fuga de chasis, por ejemplo, ¿no? De 60 hercios, y otra cosa es una corriente de alta frecuencia, ¿no? Como es el electrobisturí, ¿no? A través de la placa. Bien. Es, también es bien dañina, ¿no? Porque ahí en ese caso te causa eh, quemaduras, ¿no? Graves, ¿no? Entonces es importante analizar también con este mismo instrumento la corriente de fuga de alta frecuencia, ¿no? Me da 99 miliamperios, creo que si no me equivoco el valor máximo va a ser de 150 miliamperios, entonces ahí estaría cumpliendo la norma para la corriente de fuga. Obviamente que aquí también se tiene que hacer un cuadro, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo se muestran estos resultados, ¿no? Listo, este es una forma de, pues, un ejemplo de la medición de corriente de fuga, porque es demasiado específico. O sea, lo que les dije acá, trabajamos algo que en las normas son muy específicas y se debe medir con un analizador de electrohistoria. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos utilizando corrientes y todo de alta frecuencia. De esto acá no podemos medirlas así nomás con cualquier equipo. Por eso es importante que tengamos en cuenta que estas mediciones se deben realizar con un analizador de electrohistoria que están diseñados para hacer esas mediciones. ¿Sí?
Bien, jóvenes, entonces ahí les he mostrado, ¿no? Dos videos, ¿no? Sobre algo básico que son las mediciones de calibraciones, ¿no? De lo que es el, una balanza, ¿no? Hemos visto ya la parte práctica, ¿no? Pero hay que realizar el procedimiento, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Hacer el procedimiento. Entonces, porque llegamos a la parte práctica y luego lo llenamos un cuadro, ¿no? El cual sirve de sustento para nuestro informe, ¿no? O nuestra certificado de calibración, ¿no? Depende, ¿no? Si somos un laboratorio acreditado o un certificado de calibración, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que verlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un certificado de calibración de algo simple, ¿no? Una pinza, por ejemplo, ¿no? Pinza perométrica, ¿no? Entonces, se tiene que preparar un, este, un certificado, ¿no? Un formato, ¿no? Y se tiene que especificar, por ejemplo, ¿no? La trazabilidad, ¿no? Trazabilidad vendría a ser los patrones, ¿no? Por ejemplo, en el video que vimos, ¿cuál sería la trazabilidad en las pesas, ¿no? Ese conjunto de pesas deberían tener un certificado de calibración, ¿no? Y están referenciados, ¿no? ¿Cómo se ha calibrado esta pinza, ¿no? Con estos equipos, ¿no? Con un multímetro digital y una pinza, ¿no? ¿Ya? Con su número de serie y su número de certificado, ¿no? Bien. ¿Qué trazabilidad tiene? Tiene un certificado de JLI representaciones. Entonces, tiene un patrón, ¿no? Con un certificado de calibración, o sea, tiene su trazabilidad, o sea, tiene su historia, ¿no? Yo voy a calibrar esta pinza con estos instrumentos, ¿no? ¿Bien? Y estos instrumentos tienen su calibración, ¿no? Y tienen sus especificaciones. Una cosa importante es también la temperatura y la humedad, ¿no? ¿Bien? Para lo que es un laboratorio, ¿no? ¿Ya? Para este tipo de instrumentos, ¿no? Que no necesariamente, ¿no? Y luego se tiene que hacer un cuadro como este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Especificar 3 o hasta 5 puntos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá, 4 voltios, 40 voltios, ¿no? 400 voltios, 600 voltios, ¿no? Es el rango, ¿no? Tengo que coger 4 puntos, ¿no? O 3 o 5, ¿no? Normalmente, ¿no? Luego la lectura, ¿no? ¿Qué es lo que mido, ¿no? Ahora, ¿mido con qué? Los valores que están, los valores que he seleccionado, los mido con estos instrumentos, ¿no? Que son los patrones. ¿Ya? Entonces veo la lectura del patrón. Vemos acá la lectura del patrón, ¿no? De acuerdo a lo que he programado, ¿no? Y luego encuentro el error, ¿no? El error en las mediciones, ¿no? Y se hace un cálculo de la incertidumbre, ¿no? O sea, del error. ¿Bien? Por ejemplo, en ambos coinciden 0.001, ¿no?
por 100, ¿no? 0,1, ¿no? O sea, bien pequeño, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Igual para los otros valores. 40, el mismo cuadro, ¿no? 400 y 600, ¿no? Y acá estamos midiendo tensión alterna, ¿no? Porque la pinza amperométrica te puede medir alterna o continua, ¿no? Entonces tenemos que hacer un cuadro de medidas para continua, para alterna, perdón, y otro cuadro de medidas para alterna, ¿no? Porque una pinza te puede medir corriente, te puede medir tensión, ¿no? Entonces hay que todos los valores posibles. Esta parte es como ejemplo, ¿no? Pero en general vendría a ser metrología industrial, ¿no? Calibrar este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, los biomédicos no necesitamos eso, ¿no? No vamos a hacer eso, ¿no? ¿Ya? Tenemos que enfocarnos en los equipos médicos, ¿no? O biomédicos, incluso hospitalarios, ¿no? Como autoclave, por ejemplo, ¿no? Que es crítica, ¿no? Y en ese tipo de aspectos tenemos que conocer, ¿no? Por eso, este es un ejemplo de cómo tiene que expresarse un cuadro, ¿no? Un cuadro, ¿no? Que consolide todas las mediciones que se han hecho, ¿no? O sea, estamos hablando de la teoría de las mediciones, ¿no? ¿Bien? Y que sean lo más exactas posibles. Entonces, ahí lo que han visto ustedes, ¿no? De las pesas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que llegar a un cuadro como este, ¿no? Y ahí viene la parte, ¿no? Del procedimiento, ¿no? El proceso, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacer una, ¿cómo se llama? Un procedimiento, ¿no? Bien. Y aquí viene algo que tiene que ver con, se denomina dentro de un sistema de gestión de calidad, se llama política, ¿no? La política. ¿Eso qué significa, no? La política de laboratorio. Por ejemplo, el hospital X, ¿no? Nosotros implementamos un laboratorio de metrología biomédica, ¿no? O de verificaciones, por ejemplo, ¿no? Mediante un aseguramiento metrológico y tenemos que implementar una política, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el proceso, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestras mediciones? ¿Bien? Entonces, ¿cómo se llevaría a cabo nuestras mediciones? Primero, definir, ¿no? ¿Qué cosa es el procedimiento? ¿Qué implica? ¿Qué resultado queremos obtener, ¿no? Y luego, ¿cuál es el procedimiento, ¿no? Se hace una verificación visual, ¿no? Visual, ¿no? Si el instrumento no está funcionando, se devuelve, ¿no? Obviamente. Si está la carcasa rota, por ejemplo, entonces va a haber fuga de corriente, ¿no? Por carcasa, se devuelve, ¿no? Por eso la inspección visual es un procedimiento metrológico, ¿no? Porque ¿cómo empiezas a hacer una medición si el equipo no enciende primero o está deteriorado, ¿no? La carcasa es una fuente de fuga de corriente, ¿no? ¿Bien? Entonces, el operador puede chocar con la carcasa y le puede pasar, y le puede inducir corriente, ¿no? Entonces, hay que verificar, ¿no? Entonces, todas esas inspecciones visuales hay que especificarlas, ¿no? En un proceso, ¿no? Que sea ¿cómo se llama? Plasmado en un documento, ¿no? Ahí donde está la política, ¿no? ¿Sí? Y indicamos, ¿no? Se hacen 3 medidas, ¿no? Elegimos 3 valores o lo definimos, ¿no? Como acá han definido, ¿no? Estos valores, ¿no? ¿Bien? Y acá también estos valores, depende, ¿no? De cuál es el criterio, ¿no? Bien, entonces tenemos que desarrollar, ¿no? Para implementar un cuadro, ¿no? Como este, ¿no? Que sirve de base para lo que quieres mostrar, ¿no? Una pinza amperométrica también es corriente, ¿no? Es alterna y continua, ¿no? Entonces, bueno, alterna y continua, ¿no? Acá solamente 2 puntos, ¿no? Y un solo punto, ¿no? Ha tenido su procedimiento, ¿no? Pueden haberlo definido de esa manera, ¿no? La resistencia también mide resistencia a una pinza amperométrica, también, ¿no? Define los puntos, ¿no?
En otras palabras, en otras palabras, tenemos que hacer, ¿no?, un procedimiento para un equipo particular, ¿no? Esto va a ser tarea, ¿ya?, para diferentes equipos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que simplemente, ¿no?, un procedimiento, ¿no?, de calibración de un equipo en particular, ¿no? Y usaremos algún tipo de patrón, ¿no? Definiremos qué patrón podemos utilizar, ¿no?, y implementar, ¿no?, ese procedimiento y desarrollar el cálculo de la incertidumbre, ¿no? Bien, entonces, todo lo que hemos visto en ¿cómo se llama? El electrobisturí, ¿no?, con su analizador de electrocirugía, igual, ¿no? Se tiene que, ¿cómo se ha ejecutado, ¿no?, físicamente, mediante un procedimiento. Claro que no necesitas tenerlo, pues, a la mano, ¿no?, el documento, ya con el tiempo ya se sabe cómo se hace, ¿no? Pero sí tenemos que documentarlo, ¿no? O sea, un cuadro para ir ingresando las mediciones, ¿no? Es decir, hay que anotar las mediciones. Y claro, se anote un cuadro, ¿no? Sería un cuadro borrador, ¿no?, para que jale aquí, ¿no?, todas las medidas de un cuadro de, ¿cómo se llama?, de toma de notas, se traslada a este cuadro, si fueran dos pantallas de Excel, ¿no? Que es justamente lo que utilizan, Excel, ¿no? Pero un Excel avanzado, ¿no?, para metrología. Entonces, se utiliza este tipo de cuadros, ¿no?, para que al final de cuentas se pueda entregar un certificado de calibración o un informe de verificación, ¿no? Acá en el país no hay metrología biomédica, por lo tanto no se utiliza, ¿no? O sea, se hace un informe de verificación que es parte del aseguramiento metrológico también, ¿no? Y finalmente te dicen, ¿no?, ¿cuál es la incertidumbre de la medición?, ¿no? Ha sido calculada a partir de la incertidumbre estándar, ¿no? ¿Ya? Factor de cobertura 2, ¿no? Acá viene la parte estadística, no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, que viene acá, ¿no?, y viene aquí este punto, ¿no?, que es el 5%, ¿no? Bien. Entonces, la incertidumbre de la medición, ¿no?, significa de que está con la confianza del 95%. O sea, más o menos 5%, que son los extremos, ¿no?, es el error, ¿no? O sea, que aquí está el valor verdadero, ¿no? ¿Ya? Y colocar cierto tipo de observaciones en ese sentido, ¿no?, que indican: los resultados contenidos en el presente documento son válidos únicamente para las condiciones del instrumento durante la calibración, es decir, del patrón, ¿no? Bien. Entonces, este equipo, esta pinza aperométrica está calibrada para ese patrón, ¿no?, con ese patrón. Un uso diferente a lo especificado no se responsabiliza, ¿no? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algo que se llama una referencia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablemos de algo como esto, ¿no? Bien. Se compara con un patrón, ¿no? Comparado con un patrón. O sea, el patrón siempre hay que especificarlo bien y tiene que estar o en nuestro certificado de calibración o tiene que estar, en nuestro certificado de calibración tiene que estar indicado, ¿no? Y se denomina trazabilidad, o sea, los patrones, ¿no?, que se han utilizado. Bien. Ahora, en metrología biomédica, según los criterios, ¿no?, de Fluke Biomedical, por ejemplo, ¿no?, que indica de que un servicio, ¿no?, de un hospital es un servicio con condiciones hostiles, ¿no? Significa de que no es como si estuviera en estas condiciones ambientales ideales, ¿no?, sino que en muchos casos, por ejemplo, ¿no?, las condiciones ambientales son variables, ¿no?
O sea, una temperatura no está estable, a veces hay mucho calor, no está muy bien diseñado, ¿no? Para que sea una condición de un laboratorio, ¿no? Sino que es el servicio, ¿no? Que la gente pasa y todo, y hay pacientes, ¿no? Entonces todo ese ambiente, ¿no? Que es hostil. Entonces ahí se calibra, ¿no? Entonces no es que o se verifica, ¿no? No es que un instrumento se tiene que llevar a un ambiente, pues, con condiciones ideales, ¿no? Y luego cuando lo saco y lo llevo al ambiente, al servicio, no funciona bien, ¿no? ¿Por qué? Pues lo he probado en condiciones ideales y el equipo funciona en condiciones ideales, pero las condiciones de servicio no están, ¿no? Por eso que se recomienda, ¿no? Que ese tipo de, incluso los mantenimientos se hagan en el servicio, ¿no? Y la verificación es igual, porque ahí es donde van a funcionar. O sea, ahí está la prueba de fuego, ¿no? Ahí debe funcionar bien. Entonces ahí se hacen todos lo necesario con respecto a este tipo de equipamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Que voltaje, corriente, ¿no? Entonces vayamos definiendo, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de variables vamos a utilizar, ¿no? Nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a medir, ¿no? Pues ahí tenemos que ver ¿cómo se llama? Las magnitudes que vamos a medir, ¿no? ¿Sí? Va a ser voltaje, va a ser flujo, ¿no? ¿Qué es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, aquí en el electrobisturí, ¿qué era lo más importante, ¿no? La potencia, ¿no? Pues después también había un valor que se llama valor de cresta, ¿no? Que es una característica del electrobisturí, ¿no? Que es importante para determinar sus prestaciones, ¿no? La corriente de fuga también debe estar especificado, ¿no? Entonces tenemos que encontrar, o tenemos que definir un procedimiento para eso, ¿no? ¿Y qué cosa es más importante, ¿no? Por ejemplo, en un ventilador, volumen, flujo, tiempo, pues, y nuestro analizador que tiene, ¿no? Entonces tenemos que ir al analizador, ¿no? Por ejemplo, el flujo que tenemos en San Marcos, ¿no? En el laboratorio, ¿no? ¿Qué prestaciones tiene? Entonces, en base a eso tenemos que hacer nuestro procedimiento, ¿no? Tenemos que elaborar un procedimiento de acuerdo al instrumento que tengamos, ¿no? ¿No? Si tenemos un instrumento, ¿no? de medida, ¿no? Como un marca Richter, por ejemplo, ¿no? No podemos hacer un procedimiento, pues, para un fluke, ¿no? Porque el fluke tiene otro tipo de prestaciones, ¿no? Aunque coinciden en casi todo, ¿no? Pero en algún caso no, algunos no tienen factor de cresta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago un procedimiento con factor de cresta si mi analizador no da esas mediciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, este certificado de calibración ha sido diseñado, ¿no? De acuerdo a las características propias de este laboratorio, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Profe, profesor, ¿qué sería lectura de patrón? ¿Qué significa en el certificado? En este de acá, Sí, ahí en los resultados de medición, lectura del patrón. bien, este es el instrumento bajo prueba. O sea, quiere decir esta pinza, ¿no? Esta pinza. Esta pinza bajo prueba se mide acá. ¿Ok? Para este valor, ¿no? Estamos definiendo ese valor. Medimos ahí. Y este patrón, ¿no? Que está calibrado, vemos la lectura del patrón.
Entonces vemos, pues, ¿no? ¿Cuál es el error, no? Este es el valor verdadero, ¿no? Porque este equipo está calibrado. ¿Sí? Y este es el instrumento bajo prueba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comparando, ¿no? Comparando. ¿Sí? Y vemos el error, ¿no? Ahora, el error es un valor estadístico, ¿no? Porque justamente, ¿no? Estamos hablando del 95% de confianza. Entonces, un valor estadístico. Hay que recordar que la física, la metodología está basada en la física, ¿no? Bien. Entonces, las variaciones, ¿no? Entonces, se utiliza, ¿no? Los errores entre ambos y se calcula la incertidumbre mediante un procedimiento estadístico, ¿no? Entonces, vendría a ser así, ¿no? Creo que sí, en algunos de los cursos se ha dicho, ¿no? Calibrar es comparar. Entonces, la medida del instrumento bajo prueba con la lectura del patrón. Entonces, comparo, ¿no? Y encuentro el error. Eso es. En este caso, por ejemplo, en simulador, ¿no? El simulador del EKG, por ejemplo, ¿no? Esta es la lectura del simulador. Estoy seleccionando 60, ¿no? Y acá estoy leyendo en mi monitor, ¿no? 51, 59, ¿no? Entonces estoy comparando, ¿no? Sin embargo, el analizador de electrocirugía cambia, ¿no? Porque ahí no estoy comparando, ¿no? Sino estoy midiendo los resultados, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, hay un simulador de electrocirugía, ¿no? Lo que hay es un analizador, ¿no? Que te mide lo que entrega, ¿no? Si se selecciona 100 vatios y te entrega 95, ¿no? Entonces el analizador lee 95, ¿no? Entonces hay un 5 vatios, ¿no? De diferencia. ¿Es correcto o no es correcto? Depende de la tolerancia, ¿no? Del instrumento. Bien, entonces hemos visto acá que estamos viendo mediciones, ¿no? Entonces, como vemos en la vida cotidiana, se hacen mediciones, ¿no? En todas las áreas, ¿no? Rutinarias, ¿no? Si fuera industrial, ahí es más importante, ¿no? Por ejemplo, también es importante, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en la aduana, por ejemplo, ¿no? Viene importado, ¿no? Por ejemplo, alimentos, ¿no? Toneladas, ¿no? Entonces, un error grande es una pérdida, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay balanzas calibradas ahí, ¿no? De un tonelaje alto, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver el error, ¿no? Un error de 1 kilo, por ejemplo, puede ser 10 gramos, 50 gramos, ¿no? Pues 1 kilo, ¿no? Bueno. Pero toneladas, 1%, 2% es importante, ¿no? Y significa mayor costo, ¿no? Entonces, por lo tanto, las balanzas son bien precisas, ¿no? Bien, tienen un error pequeño, ¿no? Porque cualquier variación, más o menos, significa una pérdida, ¿no? De las balanzas en las aduanas, ¿no? Cuando llega alimentos u cualquier otro producto, ¿no? Están calibradas, ¿no? Es necesario. Las autoclaves, ¿no? Tienen que estar calibradas, por supuesto, ¿no? Hay una normativa ahora, ¿no? Que tiene que ser calibradas y validadas, ¿no? Que es otro concepto que lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo, como hemos visto en la balanza, en 5 puntos, ¿no? El centro y los 4 extremos, ¿no? Como las incubadoras neonatales también. Es para medir la temperatura, ¿no? Igual se hace en la autoclave, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, ¿no? Que en todo el área esté la misma temperatura en un autoclave? Porque el producto es material, es instrumental, ¿no? Que no puede pasar nada
que pueda ser susceptible de un agente, ¿no?, infeccioso, ¿no? Y por lo tanto que pueda producir infección a un paciente, ¿no?, justo que lo van a invadir, ¿no? Entonces, si el paciente fallece, ¿no?, entonces sería un error grave, ¿no? Entonces, recordemos lo que es la denominación del SAL, ¿no? O sea, la probabilidad de 1 entre 1.000.000 de que haya un elemento no estéril, ¿no? Una probabilidad alta, ¿no? Y eso no se logra, pues, ¿no?, en un procedimiento que no sea de calidad, ¿no? Tiene que tener una ISO, ¿no?, de calidad. Hay un procedimiento establecido y todo documentado, ¿no? Entonces hay una trazabilidad, ¿no? Y eso permite saber el error que se ha cometido, ¿no? Y luego viene ahí lo que se denomina mejora continua, ¿no? Ese error ya no se puede volver a cometer, ¿no? Bien, entonces se dan los correctivos necesarios, ¿no? Y se puede cambiar, pues, el procedimiento y hacerlo más específico, ¿no? O sea, una realimentación positiva o mejora continua, ¿no? Bien. Entonces, los procedimientos no están escritos en piedra, ¿no? Se realimentan, ¿no? Bien, se mejora, ¿no? Cada oportunidad, ¿no? Entonces está susceptible, ¿no? Por eso es un procedimiento o es un proceso, ¿no?, susceptible de mejorar cada vez, ¿no? Lo que vimos también con, por ejemplo, con el suero, ¿no? Eh, Medifarma, ¿no? O Mifarma, ¿no? Medifarma, ¿no? Entonces, también ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? Que un instrumento no había sido, un equipo no había sido calibrado, ¿no? Justamente el que mide, ¿no?, las concentraciones de sal, ¿no? No estaba calibrado. Ese era un error, ¿no? Entonces lo hicieron forzar a que pasara el test, cosa que no se debe hacer, ¿no? El test debe pasar en forma automática, ¿no?, sin forzarlo, ¿no? Y sucedió, pues, ¿no?, que los productos estaban, pues, fuera de rango, por lo tanto, causaron, pues, esos eventos adversos, ¿no? Entonces, había un inconveniente, ¿no? Bien, entonces, estos procedimientos, ¿no?, no se pueden soslayar, ¿no? Tienen que tener siempre una trazabilidad. Bueno, y fue fácil encontrar, pues, dónde había sido la falla, ¿no? Y una de las cosas era de que no había, pues, no se había calibrado, ¿no?, adecuadamente un instrumento, ¿no? Un equipo, ¿no? Entonces, la metrología viene a ser la ciencia de las mediciones, ¿no? Ya. Toda propiedad medible, ¿no? Por ejemplo, peso, corriente, ¿no?, flujo, volumen, todo lo que es medible, ¿no?, es la ciencia de la medición, ¿no? O sea, la metrología, ¿no? Y para eso hay métodos, técnicas, ¿no? Valorar la calidad de las mediciones también, ¿no? ¿Cómo valoramos la calidad de las mediciones?, ¿no? Entonces ahí viene otros términos que vendrían a ser repetibilidad, ¿no?, trazabilidad, que es importante, ¿no? Entonces, ¿sirven al bienestar y la calidad de vida? Claro. ¿En qué sentido, no? Por ejemplo, ¿no? O sea, un sistema de calidad te permite obtener productos o servicios, ¿no?, acordes a la necesidad, ¿no?, de un objetivo principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si no hubiera el cumplimiento de una especificación, ¿no?, los productos no serían de calidad, ¿no? Por ejemplo, imagen, por ejemplo, ¿no?, de un televisor, o imagen de una imagen médica, ¿no?, de un tomógrafo, ¿sí? Entonces tiene que hacerse, ¿no?, de acuerdo a una especificación, ¿no?, de una necesidad, ¿no? ¿Y qué necesidad sería eso, no? Una buena resolución, ¿no?
Y para eso, en el desarrollo del instrumento, ¿no? Pues un equipo de rayos X, que es un tomógrafo, se tiene que, está en la norma, ¿no? La IS 60601-XX, ¿no? Con normas particulares, ¿no? Donde te dan las características claves, ¿no? Bien. Y para eso hay un procedimiento también, ¿no? Según la OIEA, ¿no? De los niveles de radiación para mejorar para que no perjudicar a un paciente, ¿no? Con mucha radiación. Entonces, todas esas cosas engloban la calidad, ¿no? Y mejora la vida del paciente, claro, porque hay menos radiación. Y habría también un buen diagnóstico, ¿no? Porque las imágenes se ven más nítidas, ¿no? Entonces el médico ya no tiene que forzarse ahí para ver las cosas, ¿no? Bueno, y ahora con la tecnología también, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Te permite, pues, un mejor análisis, ¿no? De una imagen comparada con un, eh, un, una parte sana, ¿no? Por ejemplo, el pulmón sano, ¿no? Comparado, ¿no? Con una toma de un paciente X, ¿no? Entonces se puede ver ya en forma exhaustiva, ¿no? Si tiene alguna complicación, ¿no? El pulmón del paciente, ¿no? Bajo prueba, ¿no? Entonces el médico tratante tiene una mejor perspectiva, ¿no? Y te da un mejor diagnóstico, ¿no? Sin las mediciones correctas, ¿no? No hay investigación y desarrollo ni calidad, ¿no? Entonces, la competitividad no estaría bien también y no habría futuro para la economía, ¿no? Entonces, esas son las cosas que se puede ver de acuerdo a la metrología, ¿no? Que es la ciencia de las mediciones. Y aplicado a biomédica, bueno, tiene trascendencia, ¿no? Porque me permite saber si un instrumento está midiendo de forma adecuada o no. ¿Bien? Y eso mejora la calidad del paciente, claro, porque los diagnósticos están basados en mediciones, ¿no? O sea, como está basado en mediciones, el médico utiliza, bueno, hemos visto, ¿no? En el curso, de que el médico ya no diagnostica solamente con su experiencia, ¿no? Sino que necesita, pues, mediciones, ¿no? De laboratorio, por ejemplo, ¿no? Los espectrofotómetros, los analizadores, etcétera, etcétera, se calibran, ¿no? Tienen sus patrones para calibrar, ¿no? Porque van a medir, ¿no? Y los laboratorios clínicos también ¿cómo se llama? Se, se acreditan, ¿no? La OSHA, por ejemplo, ¿no? Organismo Internacional, ¿no? De Acreditación de Hospitales, acreditan, ¿no? A un hospital, ¿no? Y referenciado con otros que están certificados también, pueden intercambiar, ¿no? Pueden intercambiar sus documentaciones, sus investigaciones, ¿no? Porque están hablando entre pares, ¿no? Bueno, la pregunta, para terminar, ¿no? Es la clase introductoria de hoy. ¿Es necesaria la metrología? Bueno, en lo cotidiano lo utilizamos, o sea que sí es necesario, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, todos los aspectos de la vida implican patrones metrológicos. ¿Bien? El peso, la talla, ¿no? Todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Toda relación, ¿no? Humana, ¿no? Implican acuerdos, ¿no? Con patrones, ¿no? De comunicación, por ejemplo, medición, todo, ¿no? Un valor, ¿no? De un producto, ¿no? Está basado en algún tipo de medición, ¿no? Por lo tanto, se adquiere un valor en ese sentido, ¿no? Entonces, la metrología sí es necesaria porque se aplica sin necesidad de tener conocimiento, ¿no?
¿Bien? De forma cotidiana se aplica. Y nosotros acá en metrología biomédica vamos a ver el tema de la medición, ¿no? Con las incertidumbres de algunos instrumentos, ¿no? No podemos ver de todo porque no alcanzaría el tiempo, pero sí darle los indicios para una variedad de equipos, ¿no? Y ustedes van a desarrollar como trabajo, ¿no? Un procedimiento para un equipo en particular, ¿no? Entonces, lo vamos a dividir, ¿no? Entre alumnos para, de acuerdo al avance del curso, ¿no? Elijan un equipo, ¿no? Biomédico y luego desarrollarlo, ¿no? De acuerdo a lo que vamos a ir avanzando. Bien, no sé, ¿quién va a ser coordinador del curso o delegado del curso? ¿No? Para tener comunicación y también para que genere un drive y poder, ¿no? Agregar ahí toda la documentación que tengo, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Sin necesidad de enviar correo. No sé. O eligen a alguien y me comunican, o se mantiene Jordi. No sé, ya dependería de su decisión, me comunican. Ok, jóvenes, entonces me comunican pues, si va a ser